En América Latina existieron civilizaciones capaces de levantar ciudades imposibles, dominar selvas, controlar desiertos y desafiar montañas enteras. Muchas prosperaron durante siglos, pero algunas desaparecieron sin dejar explicación. Pueblos completos que abandonaron templos, aldeas, rutas sagradas y hasta sus objetos más valiosos, como si hubieran partido apresuradamente o hubieran sido llamados por algo más antiguo. Hoy te mostraré 8 civilizaciones latinoamericanas que desaparecieron de forma inexplicable, cuyo final sigue rodeado de misterio, teorías inquietantes y silencios que los arqueólogos no pueden resolver. Número 1. La cultura San Agustín, famosa por sus monolitos y figuras colosales talladas en piedra, prosperó durante siglos en las montañas del sur colombiano. Pero alrededor del año 900 después de Cristo, abandonaron sus asentamientos sin señales de lucha ni migraciones masivas. Las estatuas quedaron en pie, custodiando tumbas vacías, como si hubieran sido abiertas desde dentro mucho después de ser selladas. Algunos arqueólogos hablan de hambrunas o cambios climáticos, pero las leyendas locales relatan otra cosa: luces que descendían sobre los cerros, voces nocturnas que llamaban a los líderes, y figuras que caminaban entre los pasajes funerarios. Nadie halló restos ni objetos de despedida. Solo silencio, y guardianes de piedra mirando al horizonte, esperando algo. Número 2. Los chachapoyas, conocidos como los guerreros de las nubes, habitaron montañas cubiertas de neblina en la Amazonía peruana. Sus fortalezas, como Cuelap, muestran dominio arquitectónico impresionante. Sin embargo, en el siglo XVI comenzaron a desaparecer, no solo por conflictos, sino por un abandono repentino de aldeas enteras que quedaron intactas. Lo inquietante es que muchos recintos fueron hallados cerrados desde dentro, como si sus habitantes se hubieran encerrado voluntariamente. Crónicas coloniales mencionan figuras blancas que vagaban entre nubes bajas y que guiaban a la gente hacia abismos envueltos en niebla. Las momias encontradas muestran posturas de terror. Algo los hizo irse, o los llamó hacia otro lugar. Número 3. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo. Sin embargo, su población abandonó casi toda la ciudad alrededor del 550 DC, dejando templos gigantes intactos. Las hipótesis hablan de sequías, rebeliones o incendios, pero hay detalles inquietantes: túneles sellados que conducen a cámaras con mercurio líquido, figuras de obsidiana colocadas mirando hacia un punto específico del cielo, y muros incendiados solo desde el interior. Crónicas mencionan seres brillantes, vistos cerca de la pirámide del Sol la noche previa al abandono. Nadie sabe dónde fueron sus habitantes, pero muchas culturas posteriores los describieron como no humanos. Número 4. Los Tairona, maestros de la montaña y constructores de ciudades en terrazas, desaparecieron misteriosamente entre 1600 y 1650. Su ciudad sagrada, Teyuna, ciudad perdida, quedó abandonada, pero sin señales de conflicto. Lo extraño es que muchas viviendas fueron halladas sin objetos personales, como si la gente se hubiera marchado ordenadamente, excepto por un detalle: en varios caminos se encontraron símbolos tallados recientemente indicando una salida prohibida hacia el norte. Los Kogis hablan de un llamado nocturno que arrastró a los antiguos hacia la selva profunda, donde la niebla cambia de color. Algunos exploradores aseguran haber escuchado voces respondiendo desde terrazas vacías. Número 5. Los olmecas, una de las culturas madre de Mesoamérica, construyeron gigantescas cabezas de piedra cuya función aún es debatida. Pero su desaparición alrededor del 400 AC fue abrupta. Varias ciudades quedaron vacías, con hogares aún con restos de comida. Cronistas posteriores hablaban de ruidos bajo la tierra que aterrorizaban a los habitantes. Excavaciones modernas muestran capas de suelo quemado sin rastros humanos, como si la tierra hubiera emitido calor desde dentro.
Algunas cabezas colosales tienen marcas de haber sido movidas después del abandono. ¿Quién las movió? ¿Y por qué? Las leyendas dicen que las cabezas miran hacia donde se marchó su gente. Número 6. Los Moche, maestros del desierto y constructores de pirámides de adobe, colapsaron alrededor del 800 DC debido, según teorías, a desastres naturales. Pero hallazgos recientes muestran templos abandonados en pleno uso, paredes cubiertas de símbolos pintados apresuradamente y túneles sellados desde dentro. Muchos murales muestran figuras con máscaras que parecen flotar sin cuerpo. Algunos arqueólogos narran haber escuchado susurros metálicos dentro de las huacas. Se cree que realizaron un ritual desesperado para huir de algo que no podían combatir, y tal vez lo sellaron en las pirámides. Número 7. Aunque la desaparición taína suele atribuirse a la colonización, hay registros más antiguos sobre aldeas abandonadas repentinamente. Petroglifos encontrados en cuevas de Cuba y República Dominicana muestran figuras enormes con ojos circulares y cuerpos elongados señalando el cielo. Muchos bohíos fueron hallados con objetos aún en uso, como si sus habitantes hubieran salido apresuradamente. Crónicas de la época mencionan cantos nocturnos, en lenguas desconocidas provenientes del bosque y luces flotando sobre el mar. Lo más inquietante es que las aldeas abandonadas quedaron siempre a lo largo de la misma línea costera, como si hubieran huido siguiendo algo, o escapando de algo. Número 8. Los últimos mayas Itza resistieron hasta finales del siglo XVII, pero décadas antes de su caída hubo desapariciones inexplicables en aldeas interiores. Documentos antiguos mencionan que sacerdotes veían siluetas rojizas caminando entre templos durante la noche. En muchos centros ceremoniales se encontraron rastros de abandono súbito, altares encendidos pero sin personas, herramientas dejadas donde estaban, caminos completamente despejados hacia la selva más densa. Pescadores afirmaban ver figuras humanas quietas entre árboles, que desaparecían cuando se acercaban. Algunos creen que fueron reubicaciones estratégicas, pero hay zonas donde los Itza jamás dejaron rastro. Es como si se hubieran disuelto dentro del bosque. Estas civilizaciones existieron, prosperaron y dejaron huellas visibles, pero su final continuó envuelto en sombras. Algunas se marcharon ordenadamente, otras huyeron como si algo invisible las persiguiera, y otras simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. Sus templos, petroglifos y monumentos parecen aún esperar a quienes nunca regresaron. Ahora que conoces estas desapariciones, muchas de ellas rodeadas de señales inquietantes y fenómenos inexplicables, es tu turno de opinar. Comenta cuál de estas civilizaciones te impactó más, y por qué su final sigue siendo un misterio para ti. Suscríbete y espera el próximo video.